Estamos en el stand de Roland y hoy vamos a platicar con Marc Artigas. Él es director de ventas de la región EMEA. Muchas gracias por recibirnos, Marc. A vosotros, muchas gracias. Platícame, ¿qué innovaciones estamos viendo aquí en el stand de Roland? A ver, este año venimos cargados de novedades. Hemos presentado la nueva gama TrueBiz, donde damos una solución completa a cual sea la problemática que tenga el cliente. Tenemos una gama ecosolvente. Hay también unos modelos con tinta de UV y luego tenemos la nueva P640 que lleva tintas de resina. Con lo cual sea la aplicación o la problemática que tenga el cliente, la podemos resolver dentro de la gama TrueBiz. También estamos presentando por primera vez en España la nueva máquina plana, la EU1000MF, que es una máquina plana para paneles con 4 o 6 cabezales, y lo que se presentó hace 4 días es la nueva BN220, que viene a sustituir la BN20, que es de largo la máquina más vendida de Europa y de Roland a nivel en números. Y es la primera vez que se muestra en Europa porque se presentó la semana pasada a nivel mundial. Con lo cual la gente de Zeppelin está de enhorabuena porque podemos presentar la máquina, primicia mundial, podríamos decir. ¿Y cómo les ha ido en los negocios aquí en Zeprint? La verdad es que muy bien, porque venimos de donde venimos. El IFEMA es un recinto ferial mucho más, bastante mejor que donde vivíamos antes, muchísima gente. Yo creo que después de un par de años de post-COVID, donde un poco la economía ha ido tirando, ahora ya realmente la cosa va muy bien. Hemos tenido hasta el día de hoy, la verdad, que muchísima gente, no hemos parado y esperemos que continúe así esta tarde y mañana. Claro. ¿Qué papel juega la innovación a la hora de crear productos y servicios? Para nosotros la innovación es clave, lo lleva en ADN los japoneses, y de hecho hemos ido desarrollando muchas de las soluciones que tenemos, vienen a raíz de clientes finales que nos preguntan, oye, ¿pudimos hacer esto? Modificaciones de máquina, con lo cual realmente muchas de las cosas que vemos aquí salen de clientes finales de Japón. Esto es una innovación constante. Y un poco la filosofía de la empresa es estar muy receptivo a todo lo que viene del mercado, para aplicarlo y darle forma en productos como la BN220. Claro, sí, y aparte se van adaptando a las necesidades que les van pidiendo los clientes. Claro, la verdad siempre fue mucha feria, mucho contacto con cliente, un poco para recibir el feedback del mercado y poderlo aplicar a las nuevas máquinas. ¿Qué tendencias de mercado están esperando para el 2024? Yo creo que un poco va a continuar como hasta ahora, habrá mucha solución vertical, mucha aplicación vertical, tendremos cada vez máquinas con más colores. Nosotros ahora hemos lanzado máquinas con naranja, con rojo, con blanco. Yo creo que la gama cromática va a aumentar muchísimo y soluciones muy verticales para llegar, a una personalización total. Que casi cualquier cosa que podamos ver o tener en casa o llevar encima puede llegar a personalizarse y que la prenda de ropa de usted sea distinta de la mía y un poco así. Creo que vamos a seguir este 2024 y lo que sigue en esta línea. ¿Esta tendencia que va hacia la personalización no aumenta los costos de producción? No, porque al final con la tecnología digital te cuesta lo mismo hacer una copia que hacer 10. No es como con la tecnología analógica, que había que hacer pantallas y era todo mucho más costoso. Ahora mismo, gracias a la impresión digital, no supone ningún tipo de coste extra crear 10, 15 o 25 diseños distintos. ¿Qué me dices de la sostenibilidad? Ahorita también que es una tendencia que está muy al alza en el mercado. Sí, también aquí tenemos, desde Roland hemos sacado la nueva P640, que es una máquina con tintas de resina completamente ecológicas. También si te das una vuelta por la feria, veréis muchísimos materiales que son PVC free. Al final esta es una tendencia que está aquí y está para quedarse. Con lo cual estoy seguro que tanto fabricantes de maquinaria como de materiales estamos todos buscando nuevas soluciones mucho más green que lo que había hasta ahora. Y esto es una tendencia que está aquí para quedarse y ya lo veis, ya somos máquinas nuevas, tintas nuevas, materiales en esta dirección, con lo cual esto también es una tendencia imparable. Perfecto. ¿Algo más que quisieras agregar, Marc? Invitar a todo el mundo a que venga al stand de Roland durante el día de hoy y el día de mañana y enseñaremos todas las novedades que tenemos de producto. Okay, muchas gracias. A vosotros, muchas gracias.